Y así tranquilamente nos vamos a adentrar en el mundo de la tecnología, eso sí, para dummies, o sea, muy explicadito, troceadito, cordeadito, para todas las mentes entendibles. Álvaro Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Álvaro. Bueno, pues ya saben que con Álvaro cada semana pues intentamos eso, adentrarnos en esas cuestiones tecnológicas que a veces se nos escapan. La de hoy concretamente yo la considero de difícil comprensión. Pero a ver si conseguimos, pues eso, irnos un poquito más enterado de lo que venimos. Álvaro, cuéntanos. Bueno, vamos a intentarlo, porque como dices, hoy vamos a hablar del metaverso, que es esta cosa que tiene un nombre tan extraño y de la que hace un par de años que venimos oyendo hablar bastante, pero que seguramente no tengamos del todo claro en qué consiste y cuál es su recorrido, así que bueno, vamos a intentar aclararlo hoy un poquito más. Quien dice del todo, dice ni pajolera idea, claro. Venga, lo primero, definición. Venga, vamos a empezar hoy fuerte y vamos a hacer una definición académica y ahora vamos por partes. Vamos a decir que el metaverso es un espacio virtual, público, inmersivo y persistente que lo que busca es ser la evolución del Internet que conocemos hoy en día. Y como esto seguramente suena un poco complicado, vamos a ir punto por punto sobre estos conceptos de la definición. En primer lugar, decimos que es un espacio virtual porque va a ser un espacio creado por ordenadores que estará alojado en miles de servidores que van a formar una nube a la que vamos a poder acceder desde cualquier lugar desde el que tengamos una conexión. Va a ser un espacio público en el sentido de que cualquiera con una conexión a Internet pues va a poder acceder a él, aunque ojo, el concepto del espacio público aquí es diferente al que consideramos en el mundo analógico, ya que la infraestructura pues va a ser operada por empresas o entidades privadas que van a poder imponer sus condiciones de uso. Vale. Hablamos de inmersivo porque un punto diferencial del metaverso es la utilización de técnicas de visión artificial y de realidad aumentada para sentir que realmente formamos parte de ese mundo. Lo que se busca al final es integrar, de alguna manera, la realidad del mundo físico con la realidad virtual. Y por último, hablamos de persistente porque a diferencia de los sueños, donde también de alguna manera pues creamos este metaverso propio todas las noches, pues ese metaverso se esfuma y cuando nos despertamos pues ya es irrecuperable, ¿no? Pues en el caso del metaverso va a tener una continuidad y va a estar ahí cada vez que queramos acceder a él. Es decir, va a tener una memoria. Vale. Y esa es un poco una visión general, ¿no? Yo creo sigo sin ponerle cara al metaverso, ¿no? Pero bueno. Es verdad que un poquito más claro el concepto va. De estas ideas yo creo que nos suenan muchos elementos y es que este metaverso tampoco es algo completamente nuevo porque nos puede recordar a cosas que ya llevan mucho tiempo entre nosotros, por ejemplo como los videojuegos. Y es cierto que los mundos virtuales pues no son algo nuevo. Los videojuegos es algo a lo que estamos acostumbrados, se llevan desarrollando desde hace tiempo, pero esto busca ser algo más. El objetivo al final es que podamos desenvolvernos en un mundo virtual como si estuviéramos en el mundo físico. Y para ello pues es necesario que se incorporen diferentes dispositivos como las gafas de realidad virtual, los auriculares o los sensores, y es en este punto donde empezamos a encontrar pues ya los primeros problemas que están haciendo que el desarrollo del metaverso no sea tan rápido como se esperaba. Claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la puesta en marcha de esto, ¿no? De crear una realidad que sea accesible para todo el mundo, que funcione, que no dé fallo. ¿Cuáles son las dificultades que se están encontrando? Bueno, pues hoy en día yo creo que la mayor parte de las dificultades y de los problemas que se encuentran son de carácter técnico. Y es que los planteamientos actuales del metaverso más comercial, pues dependen de un elemento central como son las gafas de realidad virtual. Y el problema es que todavía no se ha conseguido una evolución de estas gafas que permita una realidad que sea realmente inmersiva. Se han hecho bastantes pruebas y estudios y lo que se ha ido viendo es que hay un número relativamente grande de personas, que se estima entre el 10 y el 30%, que cuando utilizan estas gafas manifiestan que tienen mareos, náuseas y claro, esto pues es realmente un problema. Este problema tiene nombre, se conoce como cinetosis y sucede cuando el cerebro recibe estímulos a los que no está acostumbrado. Al final el ser humano estamos acostumbrados a recibir la información visual de una cierta manera y es muy complicado desarrollar una tecnología que sea capaz de recrear de una forma sintética una impresión realista y tridimensional en el cerebro, igual que hacen nuestros ojos. Y bueno, y aparte de esto, pues también tenemos el problema de que es necesario desarrollar toda una serie de infraestructura tecnológica que es tremendamente costosa y tremendamente compleja, que requiere del acuerdo de muchas empresas y de una regulación pues que todavía no ha llegado, que todavía está en camino.
Ujú. Bueno, pues nos encontramos entonces en un momento en el que, digamos, la capacitación técnica se tiene, pero falta apurar algunos flecos y la parte legislativa, ¿no? La parte de regulación. Ujú. Esos son principalmente los dos problemas. Yo creo que el punto de explosión, de comienzo del metaverso, lo podemos localizar en 2021, hace un par de años. Estamos hablando de algo muy reciente, que fue cuando Facebook, la matriz de Facebook, cambió su nombre por Meta, que esto fue una noticia que fue muy conocida, y realmente aquí se hizo una apuesta muy fuerte por esta tecnología. Sin embargo, la realidad es que las cosas pues no parecen ir tan deprisa como se esperaba. Porque, bueno, en el mundo de la tecnología ocurre que cuando hay un cambio muy disruptivo, un cambio muy, muy potente, pues hay un momento de crecimiento de las expectativas que no siempre acompaña a los resultados y luego se produce normalmente pues también una caída hasta que empiezan a aparecer ya soluciones que van haciendo que la tecnología vaya dando resultados ya concretos y útiles para la sociedad, ¿no? Y es probablemente en ese momento en el que nos encontramos, en el que ha habido un primer momento en el que ha habido unas expectativas que estaban sobreestimadas y ahora pues estamos llegando a un momento en el que están empezando a aparecer otro tipo de aplicaciones que son realmente interesantes. Uh-huh. O sea, cuando dices aplicaciones, ¿competencias al metaverso de Meta o dentro de ese mismo universo? Digamos que el metaverso de Meta es como un gran mundo virtual en el que íbamos a poder hacer muchas cosas, íbamos a poder ir de compras, íbamos a poder tener reuniones de trabajo como si estuviéramos en persona, y ese metaverso tan complejo y tan difícil de desarrollar pues es el que digamos que está costando pues un poquito más, pero estamos viendo que hay otras aplicaciones más concretas en otros ámbitos más reducidos que hacen uso de esta tecnología del metaverso, pero que digamos que lo acotan y que restringen a problemas más reducidos. Y en ese sentido, hoy contamos con un invitado de una empresa cacereña que está trabajando en una aplicación concreta del metaverso, en este caso en el sector clínico, en el sector médico, que yo creo que es muy interesante y si está por aquí yo creo que podemos dar repaso para que nos cuente un poquito más qué es lo que hacen. Venga, vamos a eso entonces. Le saludamos ya. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos cómo llega Himalaya Consulting a este mundo enrevesado del metaverso. Bueno, un poco por el trasfondo que tenemos nosotros en la empresa. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software y siempre hemos ido aplicando todas las tecnologías innovadoras, las hemos ido aplicando a diferentes campos científicos, ¿vale? Y uno de ellos es, por ejemplo, el mundo sanitario. Empezamos a hacer como si fueran videojuegos para formación en sanitaria, pero que fueran muy hiperrealistas, ¿vale? Técnicas paso a paso para tratar diferentes afecciones, etcétera, diferentes protocolos que haya médicos y siempre cuidando mucho el realismo, ¿vale? Para que el sanitario o el alumno pudiese aprender. Entonces, viendo ya el avance que tenía lo que eran las tecnologías inmersivas como la realidad virtual, pues decidimos dar un paso más allá y hacer que nuestros videojuegos pues fueran mucho más realistas, ¿no? Es decir, no te voy a mostrar en una pantalla todo lo que es una consulta o un centro de formación, sino que vas a hacer es que te vas a poner unas gafas de realidad virtual y vas a parecer que vas a estar tú ahí dentro, con personas y con un formador. Uh-huh. Alejandro, a mí me gustaría saber qué es lo que ofrece el metaverso, qué es lo que ofrece la plataforma del metaverso, ese valor diferencial que aporta a la formación clínica, con respecto, por ejemplo, a lo que puede ser una formación presencial. Sí, por ejemplo, eso tiene ventajas tanto para el nivel de centro formativo como tanto para el alumno. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que los centros formativos pues a veces tienen limitaciones de espacio o no tienen instrumental o tienen instrumental que es muy caro pero no pueden tener uno para cada alumno, ¿no? O incluso, por ejemplo, los estudiantes de medicina que estudian con cadáveres, pues también con lo que es la adquisición y mantenimiento de un cadáver pues es costoso, necesita unas licencias que no todos los centros se pueden permitir. Mientras que el alumno lo que puede hacer es, antes de formarse en los centros, ¿no? O como alternativa, aprender cómo funciona toda esa máquina como si estuviera en un centro de verdad, que en este caso sería un centro virtual. Uh-huh. Podría acceder, por ejemplo, a los cadáveres para estudiar anatomía también en el momento que quisiera, ¿no? Porque una de las características que habéis comentado es que es persistente. O sea, yo puedo tener un examen mañana y conectarme a las 2 de la mañana porque estoy repasando el examen con mis amigos y acceder como si tuviéramos a una sala de cirugía donde hay un cadáver y con mis amigos repasar toda la parte anatómica o realizar diferentes prácticas, o que incluso pueda conectarse un tutor de manera remota que sea a lo mejor de Japón o un país un poco remoto, se conecta con nosotros 2 horas y eso también te permite pues optimizar el tiempo, tanto de viaje, etcétera.
Ujú. ¿En qué punto os encontráis ahora del desarrollo de la tecnología? Pues ahora mismo lo tenemos ya muy avanzado. Seguramente para septiembre, octubre ya vea la luz un primer prototipo en el cual puedes crear diferentes salas que están ambientadas en el ámbito sanitario, con diferentes patologías, diferentes anatomías, y conectarte con expertos o con gente de diferentes lugares mediante invitación. Es decir, sería como reuniones de Zoom, como funciona Zoom, que creas una invitación a una hora determinada, pues así, pero en vez de tener una pantalla donde tú te conectas con tu webcam y ves a los asistentes, lo que hace es que te conectas desde tu portátil, tu ordenador o tu gafas de realidad virtual, te conectas con esos asistentes, pero estás compartiendo un espacio virtual en el que todo es interactivo. Si yo cojo un instrumental, toda la gente ve que yo estoy cogiendo ese instrumental. Entonces, eso yo lo puedo utilizar pues para enseñar pues diferentes técnicas o poder practicar junto con mis amigos, de una manera mucho más realista de lo que te proporciona una pantalla. Bueno, por lo que cuentas entiendo, ¿no?, que es un trabajo ahora mismo que estáis desarrollando. Yo creo que hay algo que quizás mucha gente no conozca o que le puede resultar un poco curioso, y es que en Extremadura pues existe una red muy activa en torno a la promoción del emprendimiento en el sector científico, en el sector tecnológico, que ha puesto en marcha pues toda una serie de recursos que han sido fundamentales para que muchas empresas pues puedan dar sus primeros pasos, ¿no? Y en vuestro caso pues formáis parte de la aceleradora de la Atalaya, que está dentro del programa Extremadura Open Future. A mí me gustaría saber cómo está siendo esa experiencia y cuál es vuestra opinión sobre la necesidad de estos espacios para el emprendimiento dentro del ámbito científico y tecnológico. Sí, pues nosotros nos ha ayudado muchísimo, porque éramos una empresa que éramos más tradicionales, teníamos nuestros clientes y nunca habíamos desarrollado un producto propio, ¿vale? Entonces, con este producto propio, pues nos han permitido un poco enfocarlo, cómo tenemos que hacer un MVP, y nos han ofrecido una serie de mentorías y de tutorías en la cual hemos podido pues trabajar en diferentes partes, como el modelo económico, modelo de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, a empresas que están creando un prototipo o están creando nuevos proyectos, pues nos ayudan muchísimo. Claro, porque lo importante muchas veces es que ese trabajo más centrado en la parte científica, la parte tecnológica, que sea capaz de llegar al mercado, ¿no? Que no se quede solamente en ese trabajo experimental, y sino que realmente seamos capaces de poner un producto tecnológico que dé solución a problemas en el mercado, y que seamos capaces también aquí desde Extremadura de crear ese ecosistema de empresas de producto tecnológica que sean capaces de venderlo en cualquier lugar, ¿no? Eso es, efectivamente, no solamente queda en lo que es la parte de investigación, sino también en darle salida al mercado y que sea verdaderamente útil tanto a centros tecnológicos como a centros de formación, centros sanitarios, etcétera. Y al ser una tecnología que es muy nueva, pues sí que es difícil acceder un poco al personal que trabaja en esos centros, porque muchas veces partimos del desconocimiento que hay, de que no conocen cómo funciona esa tecnología. Entonces, pues por ahí nos ayuda muchísimo a la hora de crear esa red de comerciales o de crear un producto mínimo viable que nos permita, pues, después crecer con otra inversión y con otras fuentes de inversión. Qué bueno. Porque, Álvaro, ¿los clientes son instituciones o son empresas privadas principalmente en este proyecto? Porque tenéis otros más proyectos dentro de la empresa, por lo que veo. Sí, a ver, nosotros tenemos diferentes modelos de negocio y obviamente tenemos la opción de que cualquier persona, obviamente del campo sanitario, ya sean estudiantes, profesores independientes o sanitarios, puedan tener sus propias salas y compartirlas con sus alumnos o con gente conocida para practicar. Y también tenemos otro modelo más para instituciones, que son más avanzadas, que es como crear universidades virtuales para ellos, donde se utilizan pues una serie de salas. Bueno, pues yo creo que es muy interesante. Ya estamos yo creo que llegando al final, y para cerrar me gustaría hacerte la pregunta que hacemos a todos los invitados al final. Tiene que ver con el nombre de esta sección, con Tecnovisiones, y es: ¿cuál es vuestra visión para el metaverso para los próximos años? Sí, pues a ver, yo me voy a mojar, ¿vale? Opiniones eso esperamos, Alejandro. Sí, yo soy una persona que digo mi opinión y cuando si me confundo, pues ya lo reconoceré el día de mañana. Pero yo creo que hoy en día hay dos tecnologías siempre ha habido tecnologías que han irrumpido y que entran como a la moda, pero yo creo que hoy en día hay dos tecnologías que han aparecido para quedarse. Una de ellas es la inteligencia artificial y la otra el metaverso.
Lo que pasa que, bueno, ha habido un boom ahora, donde muchas empresas han querido informarse, tal, parece que está decayendo un poco, pero se va a quedar constante. Es decir, sí que hay muchas empresas, muchos sectores que están interesados y que van a implantar esos dos tipos de tecnología. Y básicamente es darle tiempo. Es como todas las tecnologías, los móviles empezaron siendo muy grandes, las televisiones también. Entonces, según se vaya avanzando la tecnología, vamos a tener pues inteligencias artificiales más eficaces, vamos a tener dispositivos de realidad virtual cada vez más pequeños y que sean más potentes. Y yo creo que ahora es el momento de invertir en esas dos tecnologías. Y seguramente la combinación de ambas también, ¿verdad? Y la combinación de ambas, que no están reñidas para nada. A pesar de algo va a parecer, ¿no? Sí, aunque pueda parecer, pero no, son combinatorias, se pueden combinar perfectamente. Sí, pero la apuesta lo miráis desde el punto de vista empresarial, desde la empresa, pero por ejemplo, desde el punto de vista mío personal, que no tengo nada que ver con la tecnología, ¿en qué papel voy a jugar dentro de la historia? ¿En el mero consumidor simplemente tengo oportunidades de entrar de alguna otra manera? Sí, a ver, generalmente nosotros tenemos un modelo de negocio en el cual la gente puede crear salas sanitarias y tú como usuario final puedes acceder a ellas, ¿vale? Y ser un consumidor, pero tú después el día de mañana también puedes entrar en nuestro metaverso, es un metaverso propio que hemos desarrollado nosotros, ¿vale? Y tú también puedes contribuir con modelos y con diferentes tipos de salas. Como te hemos puesto el modelo de negocio. Es decir, que puede ser desde un punto de consumidor, donde yo accedo a la plataforma para aprender, o directamente yo también puedo usar la plataforma para enseñar a gente, ¿vale? O incluso, en algunos casos, pues ofrecer servicios de atención sanitaria, dependiendo de la rama clínica, ¿vale? Bueno, para que veas, ¿eh? Esto puede dar muchísimo de sí. Vamos a hablar mucho de metaverso en los próximos años. Quizás algunos lleguemos a entenderlo algún día. Alejandro Cristo, muchísimas gracias por haberte prestado para la entrevista. Un placer tenerte por aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un besito. Y a ti, Álvaro, pues nada, que decirte que es un placer siempre tenerte por aquí y que aprendemos mogollón. Muy bien. Bueno, pues hasta la semana que viene. Un besito, hasta la semana que viene. Hasta luego.